días. Esta tesis, como dijimos, se titula Mediación ambiental en conflictos mineros. Es una tesis para una investigación en el marco de las ciencias jurídicas. Recordemos que el derecho tiene como fin el establecimiento de un orden social justo y que por consiguiente va a regular las conductas para alcanzar la paz. De ahí que interese, perdón, me voy a compartir pantalla, que interese al estudio el análisis de los conflictos, como este que es el conflicto ambiental. Es importante para las... Bien. En el marco de esta investigación buscamos responder a las siguientes preguntas. Para abordar conflictos ambientales, ¿es la mediación un mecanismo más eficaz que los mecanismos jurisdiccionales? ¿De qué modo podría desarrollarse la mediación en asuntos ambientales? Esta tesis intenta buscar una solución al problema que los conflictos ambientales no están siendo gestionados eficazmente por los mecanismos jurisdiccionales, estrictamente hablando del juicio, por lo que se propone el abordaje de estos conflictos por mecanismos amistosos como la mediación. El objeto de investigación de este trabajo es analizar la prevención y resolución de conflictos ambientales relacionados con la actividad minera, desde una perspectiva jurídica, poniendo especial interés en la mediación como mecanismo de resolución pacífica de controversias y como medio de hacer efectiva la tutela del derecho ambiental. Este proyecto busca optimizar la gestión de los conflictos ambientales a través de la mediación. Trabajamos sobre dos hipótesis. La primera es que la mediación responde eficazmente a la complejidad de las cuestiones medioambientales, contribuyendo a la vigencia del derecho ambiental. Y la segunda es que los mecanismos jurisdiccionales de juicio ordinario, proceso de amparo, se muestran ineficaces para alcanzar la paz en conflictos ambientales. Bien, nosotros vamos a ver que a lo largo de este trabajo, vemos que los conflictos ambientales necesitan ser gestionados para alcanzar el desarrollo sostenible, y como postulado del desarrollo sostenible prevé la participación de todos los interesados. Esto lo vamos a ver sobre todo en la declaración, en el principio 10 de la Declaración del Río, que después se va a realizar en el convenio de Escazú. En el artículo 11 especialmente va a prever el empleo de mecanismos de diálogo para resolver los conflictos ambientales. Los conflictos, Remo-Entelman, hablemos un poco de los conflictos. Conflicto va a ser, vamos a tomar la definición de la FAO para conflictos ambientales, que se está frente a un conflicto ambiental cuando se producen desacuerdos y diferencias en el acceso, control y utilización de los recursos naturales. El derecho, para Remo Entelman, existen dos categorías de conductas, digamos, conductas de relaciones de confrontación y relaciones de cooperación. Los conflictos se enmarcan dentro de la primera categoría, que son las relaciones de confrontación. De ahí que sea muy útil y necesario convertirlas, transformarlas en relaciones de cooperación. Y eso se logra con herramientas, por supuesto, mecanismos de diálogo como la mediación. Los conflictos ambientales tienen una característica que son complejos por la falta de certeza científica para determinar la relación causal entre el hecho y el resultado dañoso. Esto va a hacer que sea muy difícil alcanzar o llegar a sentencias en procesos como en los juicios. Es un conflicto multiparte y sobre todo en el hecho de que sea multiparte, vamos a ver que hay sujetos o actores interesados que son indeterminados. Muchas veces no es fácil determinar qué empresa o quiénes son los afectados. Pueden ser indeterminados y muchos, y en gran cantidad, y también tenemos entre los actores a las generaciones futuras. Tenemos que cuidar el interés de las generaciones futuras. Y también vamos a ver que los conflictos ambientales tratan sobre derechos colectivos, que son derechos de tercera generación, que están enfocados en la solidaridad, la cooperación y la paz. Estos derechos van a estar regulados por el derecho ambiental. El derecho ambiental, con sus principios y objetos de tutela, viene
a impactar en la estructura del derecho, de los derechos con el derecho tradicional perdón, de relaciones individuales, digamos, viene con un interés colectivo y eso va a impactar en todo el derecho argentino y va a generar nuevas figuras de responsabilidad, nuevos, que van a necesitar, por supuesto, nuevos procedimientos para atender a esos nuevos intereses que van a ser intereses colectivos. El derecho ambiental regula entonces el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Los recursos naturales pueden ser exclusivos de los estados o pueden ser de uso compartido, que es lo que sucede en el caso del análisis, porque tratamos del uso de la cuenca salidulce, que es un recurso compartido entre la provincia de Catamarca, Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero. Va a afectar en el sentido de que va a tomar al ambiente de esa cuenca. Cuando el recurso natural es compartido, cabe gestionarlo a través de la figura de los comités de cuenca. El comité de cuenca es un organismo que va a coordinar políticas públicas referidas al uso y aprovechamiento de esos bienes. Cuando hablamos de recursos naturales, estamos hablando de suelo, agua, minerales, biodiversidad, aire. Bueno, otra cosa, decimos que los recursos naturales son explotados, digamos, son aprovechados, si bien no pueden, no pueden ser titular, nadie puede tener el titular de dominio sobre el agua, sobre el aire, pero sí son aprovechados por las actividades productivas. Las actividades productivas, la actividad humana, va a ser, entre las actividades productivas primarias, estamos las extractivas, y esas actividades extractivas, están, las que son las industrias extractivas, está el gas, el petróleo, la minería. Que la minería es el caso de análisis nuestro, vamos a trabajar el caso de Minera Lumbrera, que es un emprendimiento, un yacimiento que está localizado en la provincia de Catamarca, pero tiene toda la infraestructura de explotación, llega a Tucumán, y por eso va a impactar en el ambiente de la cuenca salidulce. Estas actividades productivas tienen un riesgo, un impacto en el ambiente. Ese impacto, cuando es negativo, se habla en las ciencias económicas de externalidades negativas al ambiente. Son costos que el productor debería asumirlos en su estructura de costos. Porque, como dijimos, si bien nadie puede ser titular del ambiente, pero de hecho sufre un perjuicio y hay un costo, digamos, que tiene que, como decíamos, asumirlo el productor. Cuando estos impactos negativos producen una alteración relevante al ambiente, hablamos de daño ambiental. Ese daño puede ser reversible o irreversible. Cuando hay un daño, se va a generar una responsabilidad. Alguien tiene que responder por ese daño. Lo novedoso del derecho ambiental es que incorpora un principio, una función de la responsabilidad, que es la función precautoria. El Código Civil y Comercial de la Nación prevé la función preventiva y la función de recomposición del daño, digamos, y la resarcitoria, digamos así. Entonces, cuando hay un daño ambiental, como les decía, si todavía no se ha producido el daño, entra a jugar el principio precautorio y el principio de prevención, que es evitar la ocurrencia de un daño. En el caso del principio precautorio vamos a hablar de un daño que es eventual, que básicamente lo que busca es que no que aunque no haya certeza científica sobre la ocurrencia de que esa actividad para generar ese daño, se tomen las medidas necesarias para evitar que ese daño se ocurra. Cuando hablamos del principio de prevención, estamos hablando de de evitar un daño futuro, que sabemos que normalmente puede producir ese daño. Entonces se plantea la prevención. Y cuando hablamos del daño, cuando el daño es cierto, cabe la recomposición, si decíamos si es reversible, y eso se logra con un plan de saneamiento. Y cuando el daño es irreversible,
lo que prevé la Ley General del Ambiente es que se busque una reparación o resarcimiento. Acá no es que se va a pagar el precio del bien dañado, o sea, del bien jurídico que es el ambiente. No se paga el precio, porque no hay precio para el aire, no hay precio para los beneficios, digamos, del ambiente, para los servicios que presta el ambiente. Sino lo que se busca es que se paguen los gastos de las medidas de mitigación de los efectos del daño ambiental, y también va a estar compuesto por un componente que va a ser una sanción disuasiva. Ese dinero, digamos, va a ir a parar a un fondo de compensación ambiental, que es lo que prevé también la Ley General del Ambiente. Tanto el plan de saneamiento como el fondo de recomposición del ambiente pueden formar parte, pueden estar estructurados en un fideicomiso ambiental. Esto es un contrato donde hay un patrimonio de afectación, donde los fiduciantes van a ser, en el caso de la que se propone en la tesis, que sean los mismos los que afectan al ambiente. Y entonces hay un destino y esto se estructura en un fideicomiso ambiental, que lo que proponemos en este trabajo que sea el resultado de una mediación. A lo largo de la mediación, ese proceso de diálogo, se va estructurando un fideicomiso que se termina definiendo, digamos, a través de este acuerdo en el que deben establecerse los objetivos y las metas del desarrollo local, y también establecer las condiciones para la industria, ¿sí? Este acuerdo, por supuesto, que por razones que dijimos, son derechos colectivos, va a necesitar tener publicidad, y también por afectar el interés público va a necesitar ser homologado. Bien, cuando también Raymond Entelman lo propone una visión positiva del conflicto, que es considerarlo el conflicto como una crisis, o sea, crisis como oportunidad de cambio social. Desde ya que los conflictos ambientales van a estar insertos en una problemática, en un cambio social importante, porque estamos hablando de un cambio de un sistema económico, del crecimiento indefinido que se llamaba, que se dio con la realidad de que los recursos naturales de los que se sirven para el desarrollo indefinido no eran indefinidos, sino que por el contrario eran absolutamente agotables. De ahí que en la década del 60 va a empezar a surgir toda esta necesidad, son las ciencias naturales las que ponen la alarma sobre esto, y va a surgir la propuesta de buscar un desarrollo sustentable, no ya el crecimiento indefinido que se pretendía. Bueno, esta búsqueda del desarrollo sustentable o sostenible, se utilizan ambos términos, pero no significan exactamente lo mismo. Sustentable va a surgir de las Naciones Unidas. En Naciones Unidas vamos a ver que la preocupación esta se la van a encomendar al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que va a encomendar a una comisión cuya presidenta va a ser Brundtland, que va a emitir el informe. De ahí van a hacer el concepto de desarrollo sustentable, que básicamente busca conservar o buscar coordinar lo que sería la cuestión económica del desarrollo con la cuestión ecológica de la conservación del medio ambiente y la cuestión social de la equidad en los beneficios del desarrollo. Estos son los tres ejes o las tres pilares sobre los que se va a sentar el desarrollo sostenible o sustentable. De ahí que todo va a partir de la década del 80 y 90 especialmente, todo esto se va a ir a plasmar a nivel global. Recordemos, ya ha finalizado la Guerra Fría y ha quedado como modelo hegemónico el del liberal, digamos, el neoliberalismo, que se va a instaurar a partir de los 90 en Argentina. A través de las organizaciones regionales como la Organización de los Estados Americanos, que también se va a servir del Banco Mundial a través del PASMA 1 y el PASMA 2. Son dos programas de crédito que se dieron en Argentina para reestructurar todas las instituciones del país para poder captar las inversiones
que desde los 90 se entendió que la minería es una industria eh, considerada, que es considerada que fomenta el desarrollo, en especial en zonas totalmente desfavorables, que están alejadas de los centros tradicionales de desarrollo. Centros tradicionales son en Argentina, donde se desarrolla la agricultura, el desarrollo agropecuario. Esto se va a dar, obviamente, por razones obvias, tratamos hablando de minerales que están en montañas, en lugares de muy difícil acceso, de ahí que la industria minera va a necesitar muchísima infraestructura, tiene muy altos costos en lo que es inversión. Y también, por supuesto que se trata de mega industrias, de multinacionales, que ya han desarrollado a los países, esta industria ya ha servido para desarrollar países en lo que se conoce como países desarrollados en contra de los países versus países en desarrollo. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos eh, y Australia. Bueno, todos estos países ya han agotado los recursos. Recordemos que la minería es una industria que tiene un momento determinado que es hasta que se agota el mineral. No es una industria que va a estar de por vida, sino que va a estar lo que dure, el emprendimiento dura lo que dura el mineral en el suelo. Entonces, es muy importante aprovechar esos recursos que se generan por la minería para activar otras posibilidades de desarrollo, digamos. Esto se hizo muy bien en Canadá, por ejemplo, que es un caso que también lo comparto en la tesis, con los acuerdos de impacto y beneficio ambiental que se hicieron entre las mineras canadienses con las comunidades indígenas. Se pactaron las condiciones, los objetivos de desarrollo de esas comunidades, y de ahí que todo el dinero que se empleó, digamos, todas las ganancias de estas industrias se aplican a desarrollar otras actividades que sí van a perdurar en el tiempo. Lamentablemente, en toda América Latina, esto lo dice un informe también de los mismos promotores de los cambios estructurales, REMI, que yo lo nombro en el trabajo, hace un estudio de los impactos de la minería y se da con que en toda Latinoamérica no sucedió lo que sucedió en Canadá, sino que hay un problema muy grave que es la corrupción que se da por intereses que son intereses particulares opuestos a los intereses colectivos de desarrollo y calidad de vida, que se apartan, por supuesto, del fin último, del bien común en el Estado, y se canalizan a través de mecanismos bueno, corruptos. De ahí que los beneficios de la minería no siempre llegan hasta las comunidades donde se asientan esas industrias extractivas. Esto también va a ser bueno, reclamado por bueno, muchas organizaciones no gubernamentales y va a llegar a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es también, bueno, emitió un informe sobre industrias extractivas y derechos humanos en respuesta a una serie de denuncias que hubo, entre ellas una que se menciona en esta tesis por las cuestiones con este trabajo que yo, con este juicio que se da en torno a Minera Lumbrera. Es un juicio que inicia en el año 1999, que todavía no tiene sentencia, de hecho no ha pasado de la instancia introductoria, se hizo se llamó indagatoria al CEO de la firma, y actualmente se encuentra en un estado, se está pidiendo el sobreseimiento por la violación de las garantías del debido proceso, por el retardo, o sea, por excederse del plazo razonable de cualquier procedimiento judicial. De modo que, bueno, decimos que los conflictos, en definitiva, bueno, necesitan necesitan de la participación de todos los interesados.
Este es el principio 10 de la Declaración de Río. Y la mediación responde eficazmente a ese pedido. Todos los interesados, en términos en inglés se habla de stakeholders, o que sostienen un interés. Serían la empresa, el afectado, las ONGs, la comunidad local, una comunidad indígena o una comunidad académica también puede ser considerada, y los gobiernos nacional, local e internacional. Como les decía, es importante la articulación entre la empresa, la sociedad, digamos, la comunidad donde se asienta el emprendimiento y los gobiernos. Esa triangulación es esencial para el aprovechamiento de los beneficios de la minería. Los conflictos ambientales necesitan ser gestionados, ¿sí? Para alcanzar la paz necesitan ser gestionados. Esto implica tanto la prevención de los conflictos como la resolución. La gestión de los conflictos puede darse de manera privada o de manera pública. De manera privada lo vamos a encontrar que las mismas empresas van a generar, por su política de responsabilidad social empresaria, van a utilizar van a promover el mecanismo de diálogo, como el de análisis de este trabajo, que es que se dio la mesa de diálogo entre la minera lumbrera y la Federación de ONGs Ambientales de Tucumán en el año 2012. También vamos a encontrarnos en estas formas de resolución, gestión privada de conflictos, lo que promueve la CAO, que es la Compliance Advisor Ombudsman, que es un organismo, o sea, es del Banco Mundial y está pensado para gestionar toda la conflictividad que surja de los proyectos financiados por los dos tramos del Banco Mundial, IFI o MIGA. Son dos componentes que se dedican a solventar emprendimientos privados. Luego también, por supuesto, tarea esencial del Estado va a ser gestionar los conflictos. Esto lo va a hacer el Estado en sus tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y a través del judicial por excelencia, ¿no es cierto? En el ámbito del poder legislativo lo va a hacer principalmente en Estados Unidos. Vamos a ver que están los antecedentes de la mediación ambiental. Lo hace a través de National Environment Protection Agency, o sea, la Agencia de Protección Ambiental. Esta agencia en Estados Unidos emplea la mediación para gestionar cuestiones con todas las agencias en cualquier emprendimiento o obra pública que impacte en el ambiente. Lo va a hacer también a través de Advisor Dispute Resolution Act, o sea, va también a utilizar la mediación en todas las resoluciones de estas disputas en el área administrativa. ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos con esta? En el momento en que se van generando las normativas, se emplean mecanismos de diálogo para evitar que los regulados por esas normas puedan sentirse afectados por una normativa para evitarse que se hagan normativas a veces en un escritorio, sino que realmente participen en la generación de la norma todos los interesados, todas las personas, todos los interesados, grupos de interés. Esto evita que haya también planteos de inconstitucionalidad o cuestiones que vayan a atacar la normativa. En el área del Poder Ejecutivo, administrativamente hablando, vamos a ver que hay mecanismos de diálogo y es una herramienta para evitar o prevenir conflictos. La evaluación del impacto ambiental, claramente. La empresa presenta un estudio de impacto ambiental, esta va a tener una instancia pública y eso va a tener una resolución que va a ser la que permita, digamos, la licencia social esencial en el área de los negocios para que un emprendimiento como de esta característica se instale en una comunidad. También vamos a ver, actualmente en el año 2022, por suerte, ya el mismo Ministerio de Minería de la Nación ha desarrollado la mesa abierta para la minería, abierta a la comunidad, donde, bueno, se plasman muchas cosas, mucho de lo que se comparte en los postulados de esta tesis. Se dan instancias de diálogo, digamos, para mostrar
todo lo que es la industria minera, ¿sí? Los impactos, porque el tema está en que todas las actividades productivas van a tener posibilidades de impactar en el ambiente. Y el tema es evitar los riesgos. En el estudio de impacto ambiental, como decimos, se van diciendo, bueno, estas son las actividades, estos son los riesgos y estas son las medidas para mitigar la posibilidad de estos daños. Y por supuesto, por excelencia, va a ser el Poder Judicial el encargado de la gestión de los conflictos. Una de las, digamos, la segunda hipótesis de esta tesis es justamente que el juicio, el modo tradicional de resolver los conflictos, recordemos que el juicio es un mecanismo para resolver conflictos que atendía principalmente a derechos individuales. Cuando Ticio y Cayo, decíamos, nos enseñaban en clase, se confrontaban, entonces iba un tercero neutral que iba a implantar justicia según lo que dice la ley. Vamos a ver que no es eficaz para la paz social, ¿sí? Muchas veces, y esto es algo que son estudios que lo ha hecho la CEPAL, y también coincide la Dirección de Estudios Criminalísticos del Ministerio de Justicia de la Nación, ambos coinciden en que los juicios no son el ámbito propicio, o sea, no son el espacio propicio para trabajar o gestionar los conflictos ambientales, porque muchas veces los enervan y no conseguimos la paz social, que es elemental, es esencial la paz, el desarrollo, y esencial para el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. De ahí que Naciones Unidas postule y promueva la mediación como un mecanismo eficaz de resolución de conflictos desde que, recordemos, fue proscrito el uso de la guerra para resolver la conflictiva internacional, y ese mecanismo se va a ir empleando también en el ámbito privado. Bien. Entonces, mediación ambiental es lo que promovemos, decimos, es un método alternativo de solución de controversia, alternativo al judicial. La mediación ambiental va a tener características diferenciales y es importante saber que básicamente un concepto básico de mediación es un mecanismo de resolución de conflicto que va a tener como eje el diálogo. El mediador es una figura neutral, no toma decisiones sobre el asunto en sí, pero guía y acompaña a las partes para que puedan buscar todas las alternativas, examinar cuáles son los intereses y necesidades, buscar las alternativas para alcanzar un acuerdo que satisfaga los intereses de todos los interesados. Mediación es muy elemental y básico, se basa en la comunicación. Hablamos de comunicación, que los mediadores necesitan ser, Veiga dice, necesitan ser buenos comunicadores, y estos comunicadores necesariamente van a tener que tener un acceso a la información sobre las cuestiones ambientales para poder comunicarlas, ¿verdad? Estamos hablando de una comunicación que no es lineal, no es emisor-receptor, sino que es una comunicación circular, y esencial entender que toda conducta es comunicación. Bien, también cuando hablamos de la mediación, ya dijimos que la mediación ambiental, dijimos que se origina en Estados Unidos, también la mediación, y de hecho va a ser promovida desde la Universidad de Harvard. Todos los programas de mediación que van a llegar a la Argentina van a ser promovidos desde los Estados Unidos, y recordemos que hubo un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos y el organismo que practica la mediación y la conciliación en los Estados Unidos, para promover estos mecanismos en todo el hemisferio. Ya lo voy a volver a ver sobre este punto más adelante. La mediación ambiental se diferencia de la mediación comunitaria en cuanto a que la mediación comunitaria va a trabajar sobre conflictiva social, sobre cuestiones de vulnerabilidad, de derechos, de localidades, por ahí, cuando hablamos de grupos de comunidades indígenas. Pero lo que la diferencia un poco es
la materia sobre la que se trabaja en mediación ambiental es estrictamente el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El objeto de la mediación, como decimos, es el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que alguna doctrina nacional supone que al ser indisponible el ambiente, en el sentido de que no se lo puede comprar y vender, sugieren de que no puede haber mediación sobre el ambiente, pero nosotros no vamos a discutir la titularidad del ambiente, sino cómo se usa y se aprovechan los recursos naturales. Es lo mismo que sucede en la legislatura cuando estamos trabajando sobre políticas públicas. De ahí que sí es viable la mediación ambiental, porque lo que vamos a discutir es darle contenido al desarrollo sustentable, es determinar qué actividades tienden hacia el desarrollo, son aceptadas como que realmente procuran el desarrollo y en qué medida se van a dar esas actividades. Eso es exactamente el objeto de la mediación. Los pasos y las etapas de la mediación, yo estoy tomando en este trabajo, sigo a Christopher Moore, quien nos da, bueno, los contactos iniciales con las partes en disputa, que es lo que yo hice en este trabajo, contactar a las partes, entrevistarlos, elegir una estrategia para orientar la mediación. Como les digo, yo tomé la mediación de Christopher Moore, recopilar y analizar la información de antecedentes. Básicamente mi trabajo es todo eso. Hay un anexo con una línea del tiempo, hay cuadros, un listado de entrevistados. He tratado de darle los conceptos para después formar mediadores ambientales que conozcan los conceptos y las instituciones básicas del derecho ambiental, idear un plan detallado de mediación, crear confianza y cooperación, que es justamente lo que se propone este trabajo. Una vez que podamos compartir esta investigación, de manera que todas las partes interesadas en la problemática ambiental de la cuestión minera todos manejen el mismo nivel de información, todos tengan este conocimiento, va a ser más fácil generar confianza y cooperación en poder discutir la problemática en sí misma. Recordemos que en estos casos de minería, al tratarse, está muy ligada la cuestión hay muchas cuestiones de estereotipos, o hay algunas, se reedita un poco la cuestión de las casas nobles de Europa, de la conquista de América, y entonces hay un paralelismo entre lo que son el conflicto norte-sur y la cuestión de la conquista de América, que sabemos que el oro acrecentaba las riquezas de las coronas españolas principalmente. De ahí que va a haber mucho de esta revisión, ¿no? Bueno, estos 5 pasos son la primera etapa, que es de premediación, que es lo que dice en el trabajo. Y después está el comienzo de la sesión conjunta, que se da, que yo lo compartía, comparto en este trabajo lo que se dio en la mesa de diálogo entre la FOAT y la minera lumbrera en la Defensoría del Pueblo durante el año 2012. Ahí se alcanzó a definir las cuestiones y elaboraron una agenda, y hasta ahí nomás llegó esa mesa de diálogo. Luego están, bueno, revelación de intereses ocultos, alternativas de arreglo, evaluación de alternativas de arreglo y la obtención del acuerdo formal, en lo que yo les decía que la propuesta es que se haga un fideicomiso ambiental. La legislación para que permite que se instaure la mediación, recordemos que el artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional, sobre todo el 43, cuando habla de la acción de amparo, dice que va a ser siempre que no exista un medio judicial más idóneo. Entiendo que esta propuesta de esta tesis es un medio más idóneo para trabajar la conflictiva ambiental. Bueno, la ley del ambiente, entre sus objetivos, habla, digamos, de que el Estado debe procurar la participación de todos los interesados en la resolución, en la resolución de asuntos, dice, el tratamiento de los asuntos ambientales. Habla sobre todo de establecer procedimientos adecuados para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental, y esta propuesta de mediación es en ese sentido. Bien, la novedad, digamos, es que también en el ámbito penal nosotros también podemos hablar, la justicia penal, de la justicia restaurativa,
que ya están aplicando por la reforma del Código Penal, y la reforma del Código Penal, el artículo 59, y el Código de Procedimiento Federal también permite que se hable de solución de conflictos en armonía y en paz social. Yo, antes de terminar esto, lo último, quiero mostrarles. Estas son las 4 etapas de una explotación minera, ¿sí? Exploración, construcción, producción y cierre. En el caso de minera lumbrera, la primera parte de exploración, que es determinar si existe mineral, qué cantidad, si es explotable. Está Abel Peirano, es el que descubrió la mina. En IMAT, el yacimiento minero de agua de Dionisio está en el año 58. En el 92 recién se hacen trabajos, realmente estudios prospectivos, y minera lumbrera como contrato surge en la década del 1994, que es el mismo año en el que se sanciona la reforma de la Constitución Nacional. En el 95 recién empieza la construcción de la minera. Empieza toda la infraestructura, el mineraloducto, el electroducto. El electroducto va a dar lugar al impacto en Tafí del Valle, que lo voy a trabajar también en una negociación que se da con el gobernador, también se lo trabaja en este trabajo, se lo comparte en este trabajo. Y la producción, la explotación del mineral va a estar desde el 1997 hasta el 2018. Llevó 21 años, ya se agotó la minera lumbrera, ya no hay más mineral, ya no está explotando. Pero a partir del 2018 empieza lo que se llama el cierre de mina, que es muy importante porque ahí se ven todos los impactos de lo que es el dique de cola y demás, se cuida el cuidado del ambiente. El tema es que esta minera se va a utilizar, la infraestructura de la minera lumbrera se va a utilizar para otro emprendimiento vecino, que es el Mineras Aguas Ricas. Este caso de minera lumbrera, bueno, acá están las empresas que forman parte del emprendimiento. Este caso de minera lumbrera es importante porque, bueno, Abel Peirano donó los derechos de la mina a la Universidad Nacional de Tucumán, que junto con la provincia de Catamarca son digamos, los dueños de la minería, que después están de la minería, del yacimiento, y después, por supuesto, al asociarse con empresas privadas, que son Glencore y otras que son internacionales, Canadá, Suiza, va a dar lugar a minera lumbrera. Como les decía, a lo largo, la conflictividad mayor se va a dar durante el tiempo de la producción del emprendimiento. Vamos a ver, resulta interesante destacar que durante esa época, digamos, se van a dar todos los cambios. A lo largo del conflicto de la minera se va a ir desarrollando, a la par del conflicto de minera lumbrera, se va desarrollando el derecho ambiental. Esto no es un conflicto que la normativa va generándose a la par, digamos. Recordemos que para la industria minera la cuestión ambiental viene a instalarse como un requisito para la cuestión de los recursos de la instalación de la minería. Vemos entonces todo esto, como les decía, y cómo se va evolucionando las cuestiones a la par, ¿ven? Y ya durante les decía, entonces en el 99 inicia la causa lumbrera. El protocolo de San Salvador, el artículo 11, también es del 99. La Ley General del Ambiente es del 2002. En el 2004 citan en indagatoria a Rooney, que es el CEO de la empresa. En el 2005 está el informe de Ruggie, que es el secretario de Naciones Unidas, delegado del secretario para hacer el informe sobre derechos humanos y empresas transnacionales. Y van a ver, todo se va dando de manera paralela. Así que bueno, esa es un poco lo que yo traigo en el anexo. Y la propuesta de esta tesis es que se trabaje la mediación ambiental en los comités de cuenca y en tribunales federales. Bien, eso es todo. Quedo a disposición para las preguntas. Esto acá, la imagen, acá se ve la minera lumbrera, el yacimiento ya agotado, obviamente, que está próximo a Aguas Ricas, que sería la continuidad de este emprendimiento. Bueno, muchas gracias por su atención, especialmente de nuevo a los jurados por haberme leído.
y por acompañarme mi director y codirector. Bueno, están habilitados los miembros del jurado para hacer las preguntas que consideren en el orden que a ustedes les resulte más cómodo. Arranco si no les molesta una primera pregunta. Sí, por supuesto, doctor. Adelante. La primera pregunta tiene que ver, Liliana, con dos aspectos que vos desarrollás en tu tesis, los trajiste también acá en tu defensa, y me gustaría que precises un poco más. Uno tiene que ver con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otro tiene que ver ya no con el derecho público, sino con el derecho privado, que vos mencionás al tema de la responsabilidad social empresaria, ¿m? Y es muy común en la responsabilidad social empresaria. De hecho, en este emprendimiento se aplicaron una gran cantidad de normas ISO, de normas voluntarias, de normas de gestión ambiental voluntaria. Me gustaría saber qué alcance, qué consecuencias, cómo precisarías esto desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo precisarías vos en el mundo del derecho dos cuestiones que en general tienen algo de derecho y algo no tan claro desde el punto de vista positivo? Léase las conclusiones de los informes de la Comisión Interamericana, qué valor vos le das a esas recomendaciones, un tema de discusión dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Y en el caso de las normas voluntarias, fundamentalmente me refiero a las ISO, que tienen mucho que ver en el proceso de evaluación de impacto ambiental, conforme también a la propia normativa del Código de Minería. ¿Qué fuerza jurídica, cómo lo encuadrás jurídicamente? ¿Son normas de qué tipo para tratar de entenderlo? Vos hiciste una distinción muy rica desde el punto de vista de las respuestas, de lo que significa lo jurisdiccional, lo no jurisdiccional, la mediación, etcétera, pero me gustaría que hagas un matiz dentro de estas dos cuestiones. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Primero que nada, sabemos que como obligatorias son la Constitución, y por la Constitución todo el marco de las convenciones de derechos humanos de las que el Estado argentino es parte, las leyes, los decretos y reglamentos. La normativa de las observaciones o recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 6 de abril del 2016 no son obligatorias para los estados en el sentido de cómo serían las convenciones, pero en este caso, digamos, muchas veces ante una denuncia por incumplimiento de los compromisos, como el protocolo de San Salvador, el artículo 11, que es el que establece el cuidado del medio ambiente, lo incluye, que es un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el área referido a lo social político. Si bien, como decimos, no es obligatorio en el sentido que no son ley, pero sí es dable, son recomendaciones que la mayoría de los estados las sigue porque podrían derivar en sanciones o denuncias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí generaría sanciones para los estados. Estas recomendaciones, entre las que del informe de las industrias extractivas de derechos humanos, documento 47/15 del 31 de diciembre del 2015, habla de obligaciones generales de derechos humanos, obligaciones estatales en contextos de actividades extractivas, de explotación y desarrollo. Dice, establecer un marco normativo adecuado, deber de prevenir, mitigar y suspender los impactos negativos de derechos humanos, obligaciones de supervisión y fiscalización de las actividades, mecanismos de participación efectiva y acceso a la información, deber de prevenir actividades ilegales y formas de violencia, y deber de garantizar el acceso a justicia, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. La Convención Interamericana, lo interesante que dice acá, que si bien los estados son libres para entender, procurar emprendimientos que tiendan para la prosperidad del pueblo,
pero que estas concesiones a inversiones privadas o públicas o nacionales e internacionales que no se realicen a expensas de los derechos humanos de las personas. Son a las comunidades o los pueblos donde se realizan. En definitiva... Liliana, a ver, para entenderte, en tu posición, y no estoy cuestionando tu posición, simplemente para tenerla clara, este informe en particular de la Comisión Interamericana, como otros informes de la Comisión Interamericana, tienen carácter vinculante para la Argentina. Vinculante para el derecho internacional no son vinculantes. O sea, no, son recomendaciones. Son solo recomendaciones, que es como como decías vos, el paralelismo la pregunta que me hace sobre la responsabilidad social empresaria, digamos, es como, son de cumplimiento voluntario, son actitudes que a la larga, como la costumbre crea normas, digamos, a la larga, de tanto repetir esta conducta, lógicamente ya consuetudinariamente se va a generar, digamos, una norma jurídica, pero en sí mismo también la responsabilidad, toda la normativa de responsabilidad social empresaria son postulados que, bueno, nacen justamente después de que fracasa la discusión sobre... Se pretendía establecer normas penales para las multinacionales en materia de derechos humanos y se optó más que nada por hacer estas declaraciones, digamos, que más que nada buscan que se vaya generando la conducta, digamos, se vaya repitiendo, asimilando, digamos, algunas conductas como que son las mejores prácticas, se dice, las buenas prácticas. Perfecto. De manera que se vaya asimilando eso y con el tiempo sí se va a generar una obligatoriedad. Hoy no es obligatorio en términos jurídicos, absolutamente, estrictamente en términos jurídicos no hay obligación, digamos, porque no es son declaraciones, son de buena voluntad, que se espera que los estados las cumplan, como las empresas también se espera que eso, que no son vinculantes, digamos, no son vinculantes, no son obligatorios. Okay. Muchas gracias, Liliana. Yo te puedo hacer una pregunta, Liliana, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno. Sí, ante todo, felicitarte a vos y a Rubén por el trabajo que han hecho. Pero la pregunta gira alrededor de un tema que es del mundo de la gestión de conflictos. A mí particularmente me tocó estar en el conflicto de la lumbrera, de estar en Andalgalá, de reunirme con las partes, con lo cual conozco bastante del conflicto que vos estás desgranando aquí, que trajiste aquí como para poder ilustrarnos con un ejemplo. Vos traés la mediación como una factible viabilidad para este tipo de conflictividad, especialmente en el ámbito de la cuenca. El tema es que para poder pensar alrededor del desarrollo, no del mal desarrollo, como dice Maristela Svampa, sino del desarrollo, habría que ver cuáles son las prácticas comunes y reiteradas de las empresas, que generalmente tratan de instrumentalizar todo lo que tienen a su alcance. Esto es desde los medios de comunicación hasta... voy a hablar algo que es conocido, tratar de ver cómo pueden tener el beneplácito de los gobiernos, cómo pueden permear la justicia, e incluso cómo pueden permear los sistemas de gestión de conflictos. ¿Cuáles serían los candados para vos que podría llegar a haber para garantizar confianza en los actores sociales por parte de terceros que se incluyan en el conflicto? A partir también de estas prácticas comunes y reiteradas de las empresas de instrumentalizar todo. ¿Por qué, si soy un actor ambiental, voy a confiar en el mediador? Bueno, justamente, no sé si lo dije en el desarrollo, pero la mediación la mediación implica, ¿no?, la participación de todos los interesados en un mismo nivel de acceso a la información y
como presupuesto, digamos, si ustedes visitan la página en Estados Unidos también hay un mecanismo de la mediación ambiental, dice, la mediación no se aplica para todos los casos, esto no es válido para todos los casos, es para especialmente cuando se trabaja de buena fe, con estados que son transparentes en el acceso a la información pública ambiental, donde por supuesto son válidas todas las miradas, digamos, y en este caso en particular sí fracasó, digamos, en la mesa de diálogo de la FOAT con Minera Lumbrera, fracasa justamente porque el mediador, no era mediador, era una persona que no estaba formada en mediación, y tampoco hizo el trabajo de investigación anterior. Empezó con una mesa de diálogo, y entonces, si bien él presentaba cartas de presentación de haber transitado en el ámbito de las ONG ambientales, pero lo cierto es que él estaba, sus honorarios estaban pagados por la minera. Entonces eso a las ONG les generó muchísima desconfianza. Bueno, fracasó, digamos, en la mesa, principalmente por eso, porque él no pudo sostener la neutralidad. Yo creo que para sostener una neutralidad en este ámbito es esencial ser transparente, porque estos son temas muy sensibles, estar bien formado en derecho ambiental, conocer mucho de eso. Por eso yo acá, insisto, me he dedicado para que después, el día de mañana, los mediadores que se formen para esta tarea conozcan toda la normativa, toda la cuestión, y lo fundamental es poder participar todos los interesados, o sea, que estén realmente participando en la construcción, tanto también de la agenda, de qué es lo que se va a tratar, el orden de que se van a dar los temas, conducir también el procedimiento. Yo estaba viendo que en este caso que yo he estudiado, después de la pandemia, que todo se empieza a hacer así, como estamos ahora por Zoom, yo participé y me sumé a algunas de las mesas que hicieron, que ya las hacían supuestamente desde Andalgalá, creo que las transmitían. Y vi cómo se fue coartando, digamos, la comunicación, en el sentido de que primero sabíamos quiénes estaban en la mesa, quiénes participaban, y después ya yo no podía saber quién más estaba en el mecanismo este. Eso también, digamos, como que genera alguna desconfianza. Sí, lo que vos estás diciendo es un problemón gigante, digamos, y justamente esto de lo que vos decís, especialmente en el ámbito de la justicia, lo que vos estás señalando de que estas multinacionales tienen tanto poder que llegan, digamos, a veces a cooptar o a sugerir, incluso a la justicia. Eso lo plantea, digamos, justamente el fiscal Gómez, el fiscal general, lo plantea, digamos, él termina haciendo una denuncia, denunciándolo al Estado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de estos procesos. Bueno, él señala 3 aspectos fundamentales, pero no me quiero ir por a detalles sobre eso, que forma parte del expediente, pero sí es algo que sí se ha señalado en este caso, sí se lo ha marcado como que estaba haciendo, digamos, como que no era muy transparente. De hecho, el proceso quedó ahí. Él denunció, él tiene una frase que utiliza todo el tiempo, que es: detrás de un delito ambiental hay un funcionario corrupto. Él lo dice todo el tiempo. Entonces, bueno, son las cuestiones que también se ven, como les decía, en el informe que REMI hace del impacto de la minería. Lamentablemente, Glencore, bueno, es una empresa que, yo, por actualizar un poco la tesis ahora para la defensa, encontré que tiene varias denuncias por sobornos en distintos países del mundo.
Entonces, obviamente que la sociedad civil necesita, para mí, mucha información y esta tesis es para eso, es para que conozcan acabadamente toda la problemática, todas las posibilidades que tienen de ejercer los derechos, a dónde nos podemos dirigir. Este no es un emprendimiento del Banco Mundial, o sea, no sé si el de Minera Aguas Ricas no lo he estudiado, pero el de Minera Lumbrera no era un proyecto que pudiéramos ir hacia la CAO, por ejemplo. Pero bueno, es un poco esto, es ver qué se puede hacer, cuáles son las, y sobre todo conocer a fondo, en detalle, todos los riesgos ambientales que presenta la minería. Esto es un emprendimiento, el mineral la lumbrera es enorme, o sea, es importante, primero porque era el más grande, es el más grande, fue el más grande en actividad. Creo que el de Pascua Lama sería mayor o más importante en términos productivos. Y además que, bueno, estaba involucrada la universidad eh, como titular del yacimiento. Y bueno, es el primer gran emprendimiento y a partir de ahí se dan todos los cambios. También es un conflicto que se da cuando no había normativa, cuando no había regulación estable. Todo se va dando junto con la producción de la minera, la Constitución Nacional, incluso decir, bueno, de reconocer los derechos, el derecho ambiental, el daño ambiental que queda, esta institución que queda instaurada a partir de la reforma del 94 en la Constitución, y de ahí todo lo que va a surgir, el mismo reconocimiento del derecho al ambiente no existía, no estaba, digamos, hablaban de intereses colectivos, intereses difusos, se hablaba antes, había una discusión entre los administrativistas y los civilistas, y todo eso que se va evolucionando junto con la producción del mineral de este gran proyecto, digamos, que es a cielo abierto, porque el mineral, como me explica ahí en una de las entrevistas que hago al geólogo, a señor Laza, él me explica que es a cielo abierto porque hay minerales que necesitan, porque son betiformes, o sea, no se los puede extraer de otra forma, necesitan hacerlo a cielo abierto. Y es lo que impacta, ¿no? Impacta visualmente. Lo que no dije, me parece, en la presentación, que aprovecho para decirlo ahora, es que centralmente, ¿sobre qué temas va a ser sobre qué va a impactar? Sobre el acceso al agua, el acceso y la contaminación, o sea, la contaminación o la degradación del ambiente, el agua, básicamente, por el uso de algunos químicos que son importantes, y también la conflictividad también se va a dar también por la cuestión de los beneficios de la minería, principalmente en estas comunidades locales donde, bueno, deberían darse todos los beneficios, ¿no? Primero. Muy bien, gracias. Sí, buenas, perdón. Si me permitirían hacerle una pregunta a la tesista. La verdad que me parece muy, muy bueno el trabajo, sobre todo el planteo. Creo que hay tres cuestiones que son fundamentales que tocan este tipo de conflictos. Primero, la legitimación de los sujetos para participar en un proceso, en un procedimiento, al tratarse de derechos de incidencia colectiva. Son derechos de carácter transindividual, indudablemente. Segundo, el objeto, que es el ambiente, que es un objeto de carácter colectivo, indivisible, cuya titularidad no pertenece en propiedad, es un bien de carácter social, bueno, como lo he dicho. Y tercero, se me hace que es la cuestión que tiene que ver con el daño ambiental, que no se puede configurar en ninguna de las categorías del derecho civil, porque obviamente al ser un bien transindividual y colectivo, la obligación no se puede particularizar o individualizar, digamos, en términos que lo prevé, sino la obligación es de recomponer, fundamentalmente. En este sentido, me gustaría ver, digamos, esta cuestión sui generis que plantea en cuanto a alternativa de solución de un conflicto que se plantea, ¿cuáles son, a su criterio, los límites para la mediación? Es decir, ¿hasta dónde y qué se puede mediar? Porque está claro, digamos, que en distintas alternativas, las soluciones que se encuentren también pueden ser cuestionables o discutibles y pueden ser revisables, es decir,
Porque aparte, digamos, si bien usted hace mención, por ejemplo, de bienes que son finitos, hay otros tipos de bienes que integran el ambiente, como ser el paisajístico, el cultural, que afectan colectivos individualizados. Es decir, lo que me gustaría, Liliana, es si usted puede puntualizar de alguna forma, o lo ha pensado, hasta dónde se puede traer a mediación y con qué alcance está y cómo puede ser revisable en ese sentido. Porque aparte también tenga en cuenta que intervienen sujetos, por ejemplo, como el Estado hasta dónde puede ceder, mediar o colectivos y hasta dónde están legitimados esos colectivos para la exigencia de determinado tipo de obligación, porque también, digamos, en este caso, como existen de un lado, existen del otro distintos tipos de intereses que se pueden dar en este sentido. Bueno, esa sería la pregunta, básicamente. El alcance de la mediación en relación a los objetos y los sujetos comprometidos. Bien, los sujetos comprometidos, el término que usted ha usado para hacerme la pregunta es la legitimación activa. Cuando nosotros hablamos de mediación, trabajamos en lo que es gestión de conflictos, hablamos de actores o grupos de interés, personas interesadas, que son básicamente las personas que ya sea o son las empresas las que van a desarrollar la actividad, son los afectados, o sea, aquellos en donde inciden los impactos al ambiente, y por supuesto los gobiernos que van a administrar los recursos económicos, ya sea por regalías o por lo que sea. Hablar de yo en mi trabajo explico, por ejemplo, el caso que se dio con un reclamo que llega a la comunidad de Aguita, de Andalgalá, hace un planteo en la corte, buscando un amparo para frenarlo al emprendimiento de minera de Aguas Ricas, y la corte le dice, digamos, que no estaba acreditado de lo que era, si era de uso compartido, digamos, el bien. Y ahí se da también el tema de la legitimidad, digamos. Entonces, al final, estas personas que no encuentran una solución o una respuesta en la corte, terminan después tomando medidas de acción directa, cortando ruta. Entonces, esas personas van a ser parte o van a estar interesadas en el resultado por el hecho de que son capaces de perjudicarlo al resultado. O sea, necesariamente las personas que deberían estar en una mediación, que es lo que propone a quien estoy siguiendo yo, Christopher Moore, son aquellos que estén, primero, que conozcan de la problemática, segundo, que tengan condiciones para negociar, digamos, que puedan dominar sus impulsos, sus emociones, y por supuesto que lo hagan en el interés público, en el interés de todos. Acá lo central es que sean, digamos, genuinos lo que es el interés de las partes, digamos. Pero si te entiendo bien, perdón, si te entiendo bien, Liliana, vos harías como una distinción entre la legitimación procesal, llamala así de alguna forma, la categoría de la legitimación desde el punto de vista del derecho procesal, y otra cuestión para aquellos que están legitimados para intervenir en un proceso de mediación. Exacto. Correcto. O sea, legitimación activa es un término judicial, más que nada. Sí, Lo que pasa es que cuando uno trabaja una problemática ambiental, también es como cuando formulás una normativa, digamos, formulás una ley, una política pública, tenés que ver a quiénes estás afectando, y lo mejor es... Perdón, yo hacía referencia porque en la conclusión suya había una imagen de los tribunales federales, claro. digamos, en el proceso sí, perdón, judicial. sí. Es decir, termina Sí. diciendo la mediación judicial. Por eso hago referencia al proceso judicial que usted misma lo planteó en su conclusión. Claro. Por eso, es decir, Tienes es que, razón. digamos, usted misma trajo esta cuestión y culmina con la diapositiva del acceso y dice tribunales federales, digamos. Por eso traía esta categoría jurídica de contención en la posibilidad de exigibilidad de derechos, digamos. Bien, entonces, Sí, está claro. Básicamente sobre la base de lo que había planteado. en ese proceso, estrictamente hablando, vamos a hablar de la mediación en el ámbito de la
justicia federal. Ahora, también por actualizar la tesis, encontré que hay un acuerdo, se hizo un acuerdo de reparación de un daño ambiental en un lago del sur del país, que obviamente fue una iniciativa, son procesos amistosos donde sí va a estar el fiscal, digamos, el fiscal o el juez que puede pedirlo al instrumentarlo, y ahí la participación, yo creo que, yo no tuve tiempo de leer su trabajo porque no lo encontré, sé que su tesis doctoral es sobre la participación pública en los procedimientos administrativos. Lamentablemente, como no están publicados los trabajos de la universidad, no lo encontré, pero entiendo que en este caso Es sobre la participación ciudadana, sobre todo los derechos y ciencia colectiva con el ambiente. Sí, lo que pasa es que no la llegué a publicar, es así como dice usted. Lamento, porque me hubiera encantado conocerlo. Pero lo central es que, en este caso, estrictamente hablando, sí, se va a dar, digamos, la mediación al final se va a dar con las partes que están en el proceso, que son las que forman parte del proceso, pero debería abrirse a una instancia pública de socializar cuál es la solución o lo que se está trabajando para que algún otro pudiera aportar una solución. Lo lindo que cuando ya está judicializado, lindo en el sentido de que como que ya aquel que tiene un interés va y busca en el proceso ese que ya está abierto, que ya está en marcha. Lo distinto es cuando la mediación es prejudicial, donde, bueno, vamos a tratar de socializar lo más que podamos para que todos los que estén interesados puedan participar. Pero en el caso estricto, ahora sí respondo bien a su pregunta, cuando ya está judicializado y en el ámbito de la justicia federal, por tratarse de un recurso natural compartido, claramente va a ser acotado a las personas que forman parte, de las partes, digamos, las que están legitimados estrictamente en ese procedimiento. En cuanto a qué trataríamos en la mediación, lo dice, se me fue el nombre, pero yo lo busco, alguien que ha trabajado la conflictividad ambiental presentando una propuesta que es de una gestión judicial del conflicto. Él entiende que solamente habría Lloret se escribe, Lloret se llama el autor, Sí. y él propone que, bueno, que entiende que sí podría darse la mediación, pero que sería acotada a lo que sería la recomposición, las condiciones en las que se recompone el ambiente, lo que sería un plan de saneamiento o plan de restauración del paisaje en este caso. Y otra cosa que me preguntabas, que sí lo pongo en la tesis, cuando el impacto se da en el paisaje, se dio, digamos, en el caso de Mineral Umbral, se dio, porque el electroducto, las instalaciones de las torres de alta tensión que toman todo lo que es el Tafí del Valle, afectan al paisaje, pero además se sitúan en lugares que son de patrimonio histórico, o sea, son lugares reservados, preservados. Por eso interviene la UNESCO, que es la que hace un estudio, y después se da una negociación directamente con el gobernador, digamos. Bueno, el gobernador es el representante natural, digamos, en el Estado de interés público. Entonces, puede hacerla la negociación él y, bueno, validarla la legislatura. Y al final sí, se hizo un acuerdo y ahí toda la parte de salud de la provincia se la debemos a las mejoras en la parte de salud de la provincia de Tucumán, se la debemos a esa negociación para compensar ese daño. Que bueno, la empresa siempre dice, esto no es por el daño, esto es una política de responsabilidad social empresaria, nosotros aportamos, está bien, como sea, pero en ese caso hay una negociación y hay una retribución frente al impacto ambiental. Así que bueno, eso sería los límites un poco, ¿no? Bueno, No podemos perfecto. no podemos dar permiso para dañar, eso no sería el objeto. No, por supuesto. Está Esa claro, es está la claro. idea. Perfecto. Perfecto. Voy a partir de nuevamente dar la visión que no solo tiene
el jurado, sino que todos los que estamos aquí seguramente pensamos lo mismo, que tiene que ver con agradecerle mucho el esfuerzo que ha hecho nuestra querida tesista para poder desarrollar este tema. También todos sabemos lo que implica hacer una tesis y el tiempo que lleva, el tiempo que uno sacrifica en pos de eso, con lo cual, bueno, Liliana, primero, ante todo, gracias en nombre de todo lo que pusiste. También felicitar a tu tutor, Rubén Veiga, que te acompañó durante todo el proceso, eso me consta, lo sé, y al mismo tiempo, bueno, vos lo expresaste de ese modo, con lo cual hacen un dueto que verdaderamente dio un resultado muy, muy positivo. Lo que hemos analizado como miembros del jurado es que la tesis tiene una solvencia muy potente, tiene todos los elementos desarrollados que tienen que estar desarrollados. Tuviste la capacidad de juntar dos temas que no es común dentro de lo que es el campo. Te lo digo del campo de la gestión de conflictos, no es común verlo del campo de la gestión de conflictos, y al mundo del ambiente le sirve esto, a lo socioambiental le sirve esto. Otorgarle una mirada también desde la gestión de conflictos a lo ambiental, a lo socioambiental. Y creo que pasa lo mismo y es absolutamente transitivo, el carácter transitivo para el mundo también de la gestión de conflictos. Porque el mundo de la gestión de conflictos no se abreva mucho desde lo ambiental. Con lo cual creo que el ejemplo que traes, el caso que desarrollás, es uno de los casos más emblemáticos de la Argentina y requiere de mucho estudio. Es más, ese estudio se vio verificado también en todo lo que fue el trabajo de actualización, que vos misma nos fuiste contando a medida que fuiste defendiendo la tesis, que tuviste que hacer para poder tener la actualización respectiva para poder hacer esta defensa. Nosotros hemos llegado a la conclusión que la tesis es un aporte muy grande para lo que es el campo del conocimiento y al mismo tiempo que te tenemos que felicitar. La nota es un 9 y el 9 está puesto en función de tu defensa, en función de cómo has desarrollado la tesis en la escritura y realmente estamos todos muy contentos de tu enorme aporte que estás haciendo. Te felicitamos. Muchísimas gracias.